La Resortera. Hola, yo soy Caro. Yo soy Mau. Y esto es Frecuencias y Espirales. Un espacio para elevar nuestra conciencia y evolucionar juntas. Hola, Mau. Buenas. Bienvenidos a nuestro quinto podcast. Imagínate. ¿Cómo estás, Mau? Hola, Caro. Bien. Feliz. Ayer compartimos una tarde con nuestros adolescentes. Ay, sí, vieras qué interactivos ellos dos con el teléfono. Pero bueno, hablaron como un rato, entonces ya eso fue algo bueno. Por lo menos. Saludos a Amy y a Joe que nos acompañaron y nos escucharon ayer. Y a todos los papás que tienen hijos adolescentes. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, correcto. Ay, Mau, hoy traemos un tema súper bonito. Y es un tema, bueno, a mí este tema siempre me ha pegado duro. Yo creo que a las dos. Creo que a todos en general. Sí. Y el tema que les traemos hoy es el diálogo interno. Creo que es como, primero sería importante como mencionar qué es ese diálogo interno. Ese diálogo interno es la conversación continua que nos tenemos con nosotros mismos. Va a depender mucho de nuestras creencias, nuestra crianza, nuestras costumbres. ¿Cómo va a ser ese diálogo? ¿Cómo me hablo yo? Uh-huh. Bueno, se ha comprobado, ¿verdad? Según los estudios, que el ser humano tiene 60,000 pensamientos al día. Imagínate. 60,000 pensamientos, 95 son involuntarios, porque están almacenados en el inconsciente, ¿verdad? En esto de las creencias y la crianza, que ya están ahí. Y la mayoría, casi que un 80% son negativos. Imagina, Caro. Es verdad. Sí me imagino, puesto que yo soy una que mi diálogo interno hace cierto tiempo, tal vez iba a decir años, pero no hace tanto. Hace muy poco fue que yo empecé a cambiar este diálogo interno. Mi diálogo interno era todo negativo, regañándome, viendo que estaba haciendo mal, quién estaba haciendo algo mejor que yo, comparándome con los demás. Entonces, ese diálogo interno siempre fue negativo, porque hay tipos de diálogo, ¿verdad? Está el negativo y el diálogo positivo. Y hasta después de mucho tiempo de empezar, cuando ya empecé a escuchar pues podcasts, en ese despertar de conciencia, fue que entendí la importancia de cómo nos hablamos. O sea, es algo increíble el poder de ese diálogo. O sea, cómo me levanto yo en la mañana, qué es lo primero que me digo. A veces nos levantamos y uno se ve al espejo y dice, uy, qué gorda que estoy. Entonces ya usted pasa el resto del día ahuevada diciendo qué gorda que estoy, mira que ya está más flaca. Mire, o veo una foto en el teléfono y digo, uy, hace 3 años estaba más linda. Ay, y todo el día me hablé terrible. No tenía idea yo lo que me estaba haciendo. Cuando ya yo empiezo a leer un poquito más y yo digo, ahí viene el poder de las palabras también. Entonces yo cambio mi diálogo y yo ahora me levanto y yo me veo en el espejo y digo, sos bella, sos inteligente, sos poderosa. Y Mau, cuando yo empecé a cambiar ese diálogo, o sea, a mí la vida me cambió. O sea, una cosa increíble. Yo no sé si a usted le pasó. Yo lo viví así desde mi lado, ¿verdad? ¿Cómo fue usted con ese diálogo? O sea, ¿siempre fue positivo o cambió a medida de los años? Claro que sí ha cambiado porque, bueno, los movimientos de la mente son 3, ¿verdad? El primer movimiento es que siempre nos vamos a la comparación, el otro movimiento es que nos vamos al pasado y el otro movimiento que se llama proyección. Entonces yo también vivía mucho en solamente esos pensamientos de comparación y también del pasado, de eso estar uno juzgándose, de eso de uno siempre estar como arrepintiéndose, inclusive yéndose adelante porque uno también siempre está como proyectando qué es lo que va a pasar según lo que uno ya tiene ahí almacenado. Entonces, sí tenía estos pensamientos y este diálogo interno en el que no me apoyaba mucho, ¿verdad? En el que andaba muy afuera. Nosotras pasamos etapas también en que anduvimos muy, ¿verdad?
en fiesta, en pasándola bien, y todo está bien, pero si al otro día mi diálogo siempre va a ser recriminatorio y tratándome mal, hasta humillándonos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daño nos estamos haciendo más que bien y más que disfrute, ¿verdad? Entonces, yo hace 2 años empecé a llevar un proceso con un facilitador de comunicación no violence, que esto es lo que fue en una etapa de mi vida en la que estaba teniendo muchos problemas con mi esposo, con mi pareja, porque además de que, bueno, él es norteamericano, no habla mucho español, teníamos de barrera, ¿verdad? El idioma, las creencias, diferentes culturas, o sea, teníamos muchas cosas que en donde los dos nos estábamos siempre como en conflicto. Entonces yo dije, bueno, aquí es en estos momentos en que uno toma conciencia y dice, bueno, esto no puede seguir así, ¿qué es lo que está pasando entre nosotros? Claro, la mayoría de problemas que se dan entre las personas son por errores de comunicación, ¿verdad? Ay, y no sí. comunicarse bien. Ay, sí. Entonces recuerdo que él me decía, Mau, yo no puedo trabajar con ustedes en pareja, lo voy a hacer individual porque cada uno es un ser diferente. Si ya después ustedes quieren y hacemos una sesión en pareja, lo hacemos. Entonces, cuando empezamos a trabajar, él me enseñó que para uno resolver los conflictos con las demás personas, primero uno tiene que reconfigurarse y replantearse cómo se habla a uno mismo. Correcto. Y darse cuenta que uno está lleno de necesidades, porque tenemos necesidades universales y necesidades muy personales, ¿verdad? Todos tenemos la necesidad de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, tener donde vivir, comida, un ingreso, ¿verdad? Económico. Entonces son necesidades que todos tenemos. Y cuando esas necesidades no se cubren, entramos en conflicto y en problemas, claro, ¿verdad? Entonces también están las necesidades personales, tu necesidad de ser vista, de ser apreciada, tu necesidad de divertirte. Entonces, ¿qué pasaba? Que tal vez yo no estaba haciendo el caso a esas vocecitas. Mi necesidad de diversión es pasar tiempo con mis amigas, pasar tiempo con mis hijos, ¿verdad? Hacer cosas en la naturaleza, jugar golf, ir a surfear, no sé, ¿verdad? Todo lo que a nosotras nos gusta. Y cuando hay necesidades que no se están manifestando, es cuando uno empieza a echarle la culpa a los demás en vez de decir, bueno, ¿cómo yo puedo satisfacer mis propias necesidades sin tener que esperar o poner en expectativas de otro que llenen eso que a mí me hace falta? Que es lo que hablábamos tú y yo ayer, de cómo esa validación que a veces nosotros buscamos afuera, yo la empiezo a satisfacer por mí misma, por mis logros, poniéndome pequeñas metas y logrando esos objetivos, y ya eso me da otro tipo de satisfacción que no puede llenar nadie de afuera. Entonces eso es muy, muy importante cuando hablamos del diálogo interno. Igual desde el principio del podcast que les contábamos, la necesidad de sernos responsables por nuestros propios caminos, por nuestros propios destinos. Claro, y es que esto de hacernos responsables, hay personas que viven, todavía cuando yo escucho a alguien a los 25 años, a mí me criaron así. Yo soy, y yo no fue mi culpa, así soy, así me criaron a mí, y esto es lo que yo sé. Y se siguen victimizando de su crianza, de sus papás, Cuando yo escucho a alguien de 25 años, de 20, yo deseo tirarle el teléfono y decirle, pero ya sos adulto, responsabilícese de su vida. Hay personas que pasan, digamos, en eso, modo víctima, y lamentablemente pasan la vida así, nunca se responsabilizan, tienen hijos, y los hijos, eso es una herencia, esto se va heredando. Si usted no se cura, su hijo viene enfermo, por decirlo así, con estos pensamientos, con estas creencias limitantes. Entonces, de ahí es la importancia de decir, ok, yo soy dueño de mi vida, vamos a mejorar esto a partir de ya. Es un proceso difícil. Sí, es un gran bien proceso. difícil, pero el resultado vale la pena un montón. En esto que mencionaba, voy a contar desde mi lado. Hace poco, pues a mí me gusta, el psicólogo no me llamó tanto la atención, pero cuando es psicología con técnicas, que utilizan también lo holístico, entonces ya me llama más la atención.
empecé de hecho estoy todavía practicándolo, el poder del yo soy. El poder del yo soy. Yo soy una persona que, digamos, me decía la psicóloga, bueno, es que vos necesitas que alguien te diga lo buena que sos para sentirte bien. Si alguien te dice, Caro, vos no sos buena en esto, vos te súper deprimís. O sea, siempre dependés de la aprobación de alguien. Me dice, ¿por qué usted no se levanta en el espejo y se ve y dice, yo soy Carol, yo soy valiosa, yo soy poderosa y no dependes de nada externo que te cambie los estados de ánimo? Entonces tenés que mejorar esa voz de adentro, ese diálogo que vos tenés. En el momento que usted lo mejore, usted va a ver cómo le va a cambiar la vida. Empiezo a dejar notas por todos los espejos, ¿verdad? Yo soy, en todos los espejos de mi casa está. Entonces ya yo me levanto y se lo juro que desde que estoy practicando ese mantra, de hecho en el hinduismo, una de las prácticas para mejorar tu diálogo interno es el practicar mantras. Los mantras son pues repeticiones de frases bastante poderosas. Entonces mi mantra ahora es el yo soy. Yo voy en el carro y yo soy poderosa. Yo soy inteligente. Me pasaba... yo nunca fui a la universidad, a mí los estudios no me llamaron tanto la atención nunca. Yo quería ser artista desde chiquitita. Y yo siempre decía, Mau, yo no sirvo para el estudio. Yo no sirvo para el estudio. Y ese era mi diálogo por años. No, yo para el estudio no serví. Y llegó un momento en que yo me sentía tonta. O sea, yo llegué a sentirme y yo decía, alguien hablaba algo y yo decía, mira, yo, o sea, las cosas básicas que yo, no sé, eso me pasa por no estudiar por bruta. Y ese era mi diálogo. Empecé a estudiar cosas que me gustaban. Entonces, sí me gustó estudiar. Por ejemplo, empecé a estudiar cómo abren chakras, empecé a hacer meditación, yoga. Entonces, estas cosas sí me gustaban y me di cuenta lo inteligente que soy. Yo llego y voy a una clase, tomo mis apuntes y al otro día, yo me sé todo y puedo tener una conversación con alguien y voy feliz a hacer un examen porque me sé todo. Entonces, yo digo, usted sí ve que usted no era tonta. Usted sí ve que usted no era mala para el estudio, era simplemente ese diálogo que a mí se me metió, ese diálogo negativo, que lo que me hizo el diálogo negativo fue darme inseguridad, fue hacerme dependiente de lo que digan los demás de mí, y en el momento que yo cambié ese diálogo, mi vida cambió. O sea, entonces es increíble lo importante que es ese diálogo. También ahí entra mucho el yo dividido. Yo lo pongo así como en las fábulas. No sé si usted se acuerda cuando está el diablito aquí y el ángel le habla aquí y usted, ¿a cuál le hago caso? Cuando el yo dividido, bueno, la meditación de hecho también lo que hace es como intentar calmar ese yo dividido, que es esa voz que dice, lo estás haciendo bien, y es la otra que te sabotea. Entonces es como tener un equilibrio, ¿verdad? Para poder llegar a, pues, a estar en paz con ese diálogo, por decirlo así. Sí, esto que hablas del poder de las afirmaciones también es súper, súper importante. Hay demasiadas afirmaciones ahora y están como muy en tendencia siempre pensar positivo, afirmaciones positivas, pero también hay que tener mucho cuidado con esto. Yo prefiero decir... trabajar ese diálogo interno lo más honestamente que yo pueda. Aún así, aceptar que a veces no todo me sale bien, ¿verdad? Que a veces le pegué la gritada a mi pobre bebé, ¿verdad? Por algo que hizo, pero hacerlo consciente, reconocerlo. Carl Jung, que es uno de los mejores psicólogos, ¿verdad? De los años 50, que fue el fundador de la psicología analítica, él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice... El inconsciente siempre liderará tu vida y tú lo llamarás destino. Si uno no hace consciente lo que es inconsciente, entonces uno siempre va a hacer esto, que los pensamientos automáticos y repetitivos que están almacenados ahí son los que vienen a dominar tu vida. Correcto. Entonces, cuando uno es más honesto y lo hace consciente, como, ay, güey, puchica, si no me hablé de la mejor manera, o qué madre, le quedé mal a tal persona, o tal, bueno, sí, voy a ser honesta conmigo mismo, no lo hice bien. Entonces uno es más, en vez de dejar que el ego se meta y diga, voy a defenderme, voy a decir que no fue culpa mía, porque no, porque tengo que estar positiva, ya todo va a salir bien. No, decir, no, la verdad es que sí, discúlpame. Fallé en esto, lo hice mal. Claro. No sé, tener una comunicación más verdadera con uno mismo, porque al final nuestros pensamientos están en nuestro cerebro, son una hipnosis. Se dice que los pensamientos son eléctricos.
nuestro corazón es magnético, ¿verdad? Y cuando están en congruencia y alineado lo que yo siento con lo que yo pienso y lo que yo hago, y ese campo electromagnético crece, nos volvemos seres magnéticos también, pero Sí, hay que verdad. tener mucha congruencia con eso, ¿no? Siento que ahí también entran los equilibrios, lo que hablábamos aquel día. Sí. Que, o sea, no siempre se puede estar bien, entonces no siempre puede ser, uy, soy súper positiva, uy, solo me habla lindo, uy. Ahí es donde entran, pues, el que sí, tenemos un lado negativo, uno positivo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, es hacer esa conciencia. Ahora que usted dijo una frase, hay una frase también a mí que me llamó mucho la atención de un libro que estoy leyendo, que dice que si no desarrollamos conciencia, lo que se va a apoderar de nuestra vida es la inconsciencia, que es justo la misma cita que vos dijiste. Y es que es rajado, si yo no me hago cargo, ahí mi inconsciente desordenado, lo que tenga ahí guardado, que ni sé que está ahí, es lo que se va a manifestar en la vida. O sea, esto es verídico y esto funciona así. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar esa conciencia. Y es justo lo que decía Mau. Sí, me equivoqué. Está bien, voy a responsabilizar. A mí hace poco me pasó también una historia de... Yo siempre me pongo a mi ejemplo obvio, ¿verdad? Porque yo tenía el estudio de yoga y yo recuerdo cuando me llegaban tarde, a veces hay clases donde solo llegan 3 personas y vos vas, te alistas, mandas al maestro y si alguien no llega, pues se cancela la clase. Y si no avisaban, yo me acuerdo que yo decía, mae, pero ¿por qué no avisan? O sea, avisen para yo saber si la clase se da o no, no cuesta nada un mensaje. Bueno, se invierten los papeles, ahora soy yo la alumna, voy a un estudio y digo, sí voy a ir, no sé qué. Y a un final no pude ir, no avisé. La chica me escribe, Caro, ¿vos crees que puedas avisar cuando no vas a venir? Y yo estaba, ya yo tengo el mes pago y si quiero hoy, si quiero no. Y después, ¡pum!, hago conciencia y digo yo, ok, suave un toque. Usted se está dando cuenta cómo se está invirtiendo los papeles y ahora usted es esa persona que a usted no le gustaba. O sea, usted está convirtiendo en la persona que usted no quería que hablabas paja, ¿verdad? Y yo, oh my God. Y fue como hacer esa conciencia y decir, ok, sí, no, estoy haciendo malísimo, man. Agarré el teléfono y le dije a la madre, ¿sabe qué? Lo siento mucho, tiene toda razón. Yo no soy quien para jugar con su tiempo ni con su negocio. Lo lamento mucho. Y fue ese momento de uno, el ego, ok, suanto, ok, amiguito, quédese aquí. Y ahí es donde entra la conciencia de decir, ok, la cagué. No lo vuelvo a hacer, perdón. Pero la otra Caro de hace unos años, chao. Y no me importa. Porque así somos lamentablemente los seres humanos, ¿verdad? Sí, también de las técnicas que estabas hablando, de herramientas como para mejorar el diálogo interno, que mencionaste la meditación, ¿verdad? Que siempre se las vamos a recomendar, número 1. Sí. Esta otra que hablabas de hablarte frente al espejo, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros pasamos toda nuestra vida conversando con nosotros mismos? Aquí, en nuestra mente, conectando con el cuerpo, teniendo diálogos con otras personas. Siempre tenemos que aprender a ponernos de primero. Y esta práctica de levantarnos, vernos frente al espejo, decirnos, bueno, hoy voy a hacer tal y tal cosa. O sea, tratarnos como si fuéramos nuestra mejor amiga, porque lo somos. Exacto. Nuestras más biggest fan, ¿verdad? Apoyarnos siempre. Y es una práctica muy bonita que refuerza mucho cómo escuchar, cómo me estoy hablando, cómo me estoy tratando. Cuando alguien me dice algo, como siempre tratar de respirar y pausar y escuchar verdaderamente, porque a veces lo primero que queremos hacer es hablar y responder y reaccionar. Tratamos de escuchar lo que la otra persona nos está diciendo. Siempre queremos dar el mejor consejo o hágalo de esta manera. A veces las personas no vienen ni siquiera porque necesitan un consejo, solamente quieren ser escuchadas. Exacto. Entonces, también aprovechar ese diálogo interno para, ¿verdad?, cerrar un poquito la boca y escuchar. El poder de la escucha es muy poderoso a nosotros mismos, a los demás, escuchar nuestro cuerpo. Yo en todos estos años algo que sí he entendido mucho es que el corazón y el alma siempre nos están hablando y ellos nos hablan a través del cuerpo, es como el canal. Y si nosotros no aprendemos a conectar con el cuerpo, con esas sensaciones de llegar a un lugar y entonces empiezas a sentirte tensa, las energías,
te empieza a doler la cabeza, hay algo que te está diciendo, hay que irse. Ay, no. Algo está pasando. O sea, estás teniendo una conversación con alguien y empiezas a sentirte drenada, cansada. O sea, hay personas que nuestro cuerpo y nuestro corazón siempre saben antes de que nuestra mente cognitiva y racional Correcto. nos diga las cosas a como nosotros hemos estado configurados. Entonces, es muy importante practicar esto, la meditación, hablarnos frente al espejo, el escucharnos verdaderamente, escuchar a los demás, y todo esto nos va a ayudar a mejorar este diálogo interno. Claro, ahora que mencionabas eso de ver las señales, a veces tenemos ese diálogo tan enredado y estamos tan mal por dentro que uno no ve las señales. Es como cuando uno va manejando y tal vez usted salió de la casa rapidísimo y usted, uy, no vio el alto, pum, chocó. Estás en otra cosa, agarrando el teléfono, estás totalmente distraído, no viste el alto y chocaste. Pasa exactamente con el cuerpo. El cuerpo, como dice Mau, siempre nos avisa. Si usted llega, exactamente, si usted está tal vez en un negocio, a mí me pasaba mucho que en mi trabajo yo hago negocios con personas diferentes todo el tiempo. No es como un solo, ¿verdad? Con la misma persona, ¿no? Sino entonces a veces yo decía, y yo sentía que algo no me gustaba y yo, bueno, no, sí, ok, démosle, ajá, sí, está bien. Y ya después, a mí mi cuerpo me avisó inmediatamente donde yo decía, es no, mae, no. Y yo, vaya, necia, hágalo, pum, me salía todo al revés y yo decía, ve, yo sabía. Entonces, ¿por qué si sabías no lo hiciste? Entonces ahí es donde uno dice, ok, tengo que aprender a escucharme, lo que decía Mau. Y lamentablemente el diálogo interno siempre va a ser, muchas veces siempre va a ser muy negativo, porque a nivel neuronal tiene más impacto las historias negativas, tristes, que las positivas. Entonces ya es algo que que su cerebro solito de 1000 historias positivas y 1000 negativas va a agarrar 900 negativas y 100 positivas. Entonces es algo que es un trabajo que tenemos que realizar, igual que ir al gimnasio, igual que esto, es un trabajo que tiene que estar en constante, pues tenemos que estarlo haciendo constantemente, ¿verdad? Ay, nos pasamos. Nos pasamos, pero queda mucho por decir. Ay, siempre sí. quedamos como que hay que hacerle una segunda parte a los episodios. Así como de mi lado, en resumen, háblense bonito, siempre sean conscientes de que hay días buenos, hay días malos, pero como usted se hable, va a determinar muchísimo la vida que usted está viviendo. Y el día que queramos llevar, cómo le hablemos también a los pequeños, ¿verdad? Que estamos llevando para arriba, a esas generaciones que necesitan muchísima empatía. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Ay, sí, que ahora nos vemos, hello. Y nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Caro. Esto fue una producción de La Resortera.